En el presente video desarrollaremos el tema de áreas sombreadas del curso de razonamiento matemático. En el presente ejercicio, si ABC es un cuadrado cuyo lado mide a centímetros, además m es punto medio, calcular el área de la región sombreada. En este ejercicio entonces lo que haríamos es congruencia de figuras. Recordemos, en primer punto, un cuadrado es una figura geométrica que tiene todos los lados iguales. Para este caso el lado es A. Entonces diríamos que este lado es A, este lado también es A, como este lado también es A, y además el segmento AD también sería A. Es lo característico de un cuadrado, que todos sus lados tienen la misma dimensión. Ahora, nos dice que m es punto medio. En parte del problema m es punto medio. El punto medio, recordemos que parte a todo el segmento en dos segmentos iguales. Eso sería entonces que el segmento AM debería de ser igual al segmento MD. Eso es la condición de un punto medio. Ahora, como en el segmento AD hay punto medio, debemos de trazar en un segmento del lado de ese cuadrado también punto medio. En este caso nos conviene trabajar solamente en esta parte, ya que el área sombreada está aquí. Para ello lo que haríamos es trazar un segmento desde el vértice A y trazaríamos el segmento de esta forma. Y al trazar el segmento de esta forma, entonces nuevamente este punto sería punto medio, y al ser punto medio estos segmentos serían iguales. Ambos segmentos serían iguales por lo que es punto medio. Entonces, a simple vista nos podemos dar cuenta que cada una de las áreas son congruentes. Entonces, lo que haríamos es asumir una variable cualesquiera. Diría, por ejemplo, que toda esta área sería el valor del S. Entonces, todas las demás áreas tienen el mismo valor S. Esto es S, esto de acá es S, y esta área también sería el valor de S. Y finalmente, esta área, que es el área sombreada, también sería el valor de S. Ahora, lo que haríamos es encontrar el área de todo el cuadrado en función del lado, y además de ello toda el área del cuadrado pero en función de S. ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado en función del lado? El área de un cuadrado en función del lado es lado elevado al cuadrado, que para este caso el lado es A, por lo tanto el área entonces sería A elevado al cuadrado. Esta área lo voy a igualar en función de toda el área pero en función de S. Entonces, toda la mitad de este cuadrado tendría 6S. Eso indica entonces que la otra mitad también tendría 6S. Pero toda esta área, que es la mitad que vale 6, está repartida en dos áreas semejantes. Eso quiere decir que cada área valdría 3S. Y esto de acá también sería el valor de 3S. Entonces, toda el área del cuadrado en función de S sería 12 veces el valor de S. ¿Correcto? Entonces, lo que deseo es saber cuánto es el valor de un S, porque eso es lo que me representa el área sombreada. Entonces diría que el valor del S sería A al cuadrado sobre el valor de 12. Eso vendría a ser la respuesta para este ejercicio. En el ejercicio siguiente, en la figura ABCD es un paralelogramo. El paralelogramo, recordemos que es una figura que tiene 2 a 2 los lados paralelos. Y el área de la región sombreada es 8 centímetros. Esta área de la región sombreada es 8 centímetros, que nos damos cuenta que tiene 5 lados, por lo tanto es un pentágono el área sombreada. Además de ello, M y N son puntos medios respectivamente al el área de la región ABCD. M y N son puntos medios. Empecemos por ello. Si el M es punto medio, este segmento con este segmento serían de la misma dimensión. Además de ello, este segmento y este segmento de aquí también serían iguales. Eso por la condición que nos dan en el problema, que son puntos medios. Ahora, nuevamente, en este ejercicio tendríamos que hacer semejanza de áreas, congruencia de áreas. Ahora, veamos, el segmento AC
En la figura el segmento C cumple la función de una diagonal. Si el segmento C es una diagonal, entonces automáticamente nosotros tendríamos que trazar la otra diagonal. ¿Y cuál sería la diagonal? Unir el vértice B con el vértice D. Entonces voy a unir estos dos vértices. Además de ello, en el segmento AD hay punto medio. Eso indicaría que en el segmento paralelo al AD, que vendría a ser el BC, también debe haber punto medio. Para ello lo que haría es un trazo del vértice D, de esa manera. Entonces, llegamos a la conclusión que este segmento sería igual a este otro segmento. Ahora, también nos damos cuenta que en el segmento CD hay punto medio. Si en el segmento CD hay punto medio, en el segmento paralelo a CD, que viene a ser el segmento AB, también debe haber punto medio. Entonces haríamos un trazo desde el vértice D, pero de esta forma. Ahí. Ahora asumimos entonces que este segmento y este segmento es iguales. Es decir, este punto sería el punto medio. Ahora, todas las figuras que están dentro de este paralelogramo tendrían la misma área. Por ello, cada una de las áreas sea el valor de S, el valor de S o cualquier otra variable, no habría problema en este aspecto. Siempre y cuando sea variable no hay problema. Esto es S y del mismo modo esto de acá sería el valor de S. Toda esta mitad viene a ser el valor de 6S y es la mitad del paralelogramo. Eso indicaría entonces que la otra mitad también sería 6 veces el valor de S. Ahora nos vamos a apoyar del dato que me dan que el área sombreada es 8 centímetros, que para este caso debería ser 8 centímetros pero cuadrados, porque estamos hablando de áreas. Ahora, ¿cómo formalizo una ecuación en función de S y en función del dato de 8 centímetros? Toda esta área está conformada por 4 veces el valor de S. Eso es el área sombreada, pero por dato dice que esa área sombreada es el valor de 8. El 4 pasaría a dividir al 8 porque está multiplicando, entonces el valor del S sería equivalente a 2. En la pregunta recordemos que nos pide el área de todo el paralelogramo, aliar el área de la región ABCD. Eso es el área de todo el paralelogramo. Entonces, el área de todo el paralelogramo está formado por 12 veces S. Toda el área sería 12 veces el valor de S. 12 por el valor del S que nosotros ya hemos calculado que equivale a 2. Por lo tanto, el producto de 12 por 2 vendría a ser el valor de 24. Esa sería entonces el área del paralelogramo 24, que para este caso sería 24 centímetros al cuadrado. No olvidemos que el área siempre se da en unidades cuadradas, que en este caso sería centímetros cuadrados. En la presente pregunta se tiene un triángulo equilátero ABC de lado 12. MN es paralelo al segmento AC. AM es igual a 10, calcule el área de la región triangular ABN. Ese es un triángulo. Recordemos, un triángulo equilátero es aquella figura que tiene por lados dimensiones iguales y por ángulos interiores ángulos iguales. Sabemos que un triángulo cualesquiera, sus ángulos interiores siempre van a sumar 180. Pero para este caso son 3 ángulos iguales que sumen 180. Entonces cada uno de sus ángulos debe de ser 60 grados. 60 grados en esta parte. Este ángulo también sería 60 grados. Y del mismo modo este ángulo sería 60 grados. En un triángulo equilátero todos sus ángulos interiores van a valer cada uno 60 grados. Sus lados también tendrían la misma dimensión, que para este caso me dice que el lado es 12. Pero tenemos un dato que el segmento AM es equivalente a 10. El segmento AM, eso es equivalente a 10. Si el segmento AM es 10, pero todo el segmento AB es 12 por ser el lado, eso significaría que el segmento MB sería 2.
Ahora, el área que está sombreada que nos piden calcular, ese es un triángulo. Pero para este ejercicio tendríamos que recordar el área de un triángulo en función de sus dos lados y de un ángulo interior. Además de ello, nos podríamos dar cuenta que el triángulo MBN se convierte también en un triángulo equilátero. Si A nos damos cuenta que tiene un ángulo de 60 grados, es porque el resto de ángulos también valdría 60 grados y esto también sería 60 grados. Como este lado vale 2 y esto es un triángulo equilátero, entonces este lado también sería el valor de 2. Recordemos entonces la fórmula que tendríamos que aplicar para este ejercicio. La fórmula que aplicaremos para el ejercicio sería cuando tenemos dos lados y además de los dos lados un ángulo. En este caso un ángulo interior. El área, que lo vamos a llamar S de este triángulo, se va a calcular como el producto de los dos lados, el valor de la A por el valor de B dividido entre 2 y esto multiplicado por el seno del ángulo, que el seno del ángulo es el valor de alfa. Ahora, esta fórmula lo aplicaríamos, pero en este triángulo que lo vamos a resaltar, que sería el segmento AB, el segmento BN y el segmento AN. El segmento AB igual a 12, porque es 10 más 2, y el segmento BN sería el valor de 2. Entonces diríamos que el área S sería el producto de los dos lados. Uno de los lados sería 12, multiplicando por el otro lado que sería 2, esto dividido entre 2 y multiplicado por el seno del ángulo, que el seno del ángulo sería 60 grados. 2 y 2 se simplifica, el valor del S sería igual 12 multiplicado por el seno de 60 grados y el seno de 60 grados sería la raíz cuadrada de 3 sobre el valor de 2, recordando que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mitad del 2 es 1, mitad del 12 sería 6, por lo tanto el área S equivale a 6 raíz cuadrada de 3. Calcular el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado del lado 12. Un cuadrado del lado 12 significaría entonces que todos sus lados toman el valor numérico de 12. El área sombreada no es ninguna área conocida por el momento, pero nos damos cuenta que el segmento DB, esa es una diagonal del cuadrado. Si A está trazada una diagonal, automáticamente nos apoyamos de la siguiente diagonal. Y la siguiente diagonal a trazar es el vértice A, unirlo con el vértice C. Eso sería la otra diagonal. Lo que haríamos entonces en primer punto es esta área trasladarlo a esta parte. Completamos esta área. Y esta se va a eliminar porque ya lo hemos trasladado. Ahora lo que haríamos es toda esta área, entonces lo trasladamos a esta parte. Y nos damos cuenta que esta ya deja de existir y toda esta área nos quedaría el área de un triángulo. El área de un triángulo siempre se va a calcular la base por la altura. La base vendría a ser 12 y la altura viene a ser desde el punto centro perpendicular a la base. Entonces la altura vendría a ser este segmento, que sería la mitad del lado del cuadrado, que sería el valor de 6. Ahora, aplicando entonces la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, diríamos que el valor del S sería igual entonces, la base es 12,
La altura es el valor de 6 dividido entre el valor de 2. Mitad del 2 es 1, mitad del 12 sería 6, 6 por 6, el área S sería 36 metros elevado al cuadrado. Eso vendría a ser la respuesta del área sombreada para la siguiente figura. En el presente ejercicio calcula el área de la región sombreada. Esa región sombreada me representa un triángulo, pero no tengo ninguna dimensión, excepto que podría encontrar esta dimensión de acá, sabiendo que este es un triángulo rectángulo, ya tengo dos catetos. Aplicando el teorema de Pitágoras, encontraría este segmento. Ahora, para este ejercicio lo que haría es completar toda la figura más grande. Hago un trazo en esta parte y también haría un trazo en esta parte. Estoy completando la figura grande. Entonces, en esta parte tendríamos también un ángulo de 90 grados. Todas las figuras que nosotros vemos en esta parte son conocidas. Esta figura me representa el área de un trapecio. Esto es el área de un rectángulo y esto sería el área de un triángulo, como también este es el área de un triángulo. Pero en este caso sería el área de un triángulo rectángulo. Recordemos, el área de un trapecio siempre es la base menor más la base mayor dividido entre 2, pero multiplicado por la altura. El área de un rectángulo es largo por ancho o base por altura, que es lo mismo. Base por altura o largo por ancho. El área de un triángulo, base por altura sobre 2. La idea sería encontrar primero el área total, encontrar toda esa área de la figura más grande. Esta figura más grande me representa un trapecio. Correcto, me representa un trapecio. Entonces, primero encontremos esa área. Además de esto, tendríamos que completar algunas longitudes. El segmento vale 3, que es este mismo segmento, que por lo tanto valdría 3. Este segmento es de valor 2. Vendría a ser el mismo valor este segmento, 2. Entonces, primero, encuentro toda el área del trapecio grande. Entonces diríamos, el área del trapecio grande sería igual. La base menor vendría a ser el valor de 7. Más la base mayor sería 10 más 3, que sería el valor de 13. Dividido entre 2 multiplicado por la altura. Pero la altura sería 4 más 2, el valor de 6. Mitad del 2 es 1, mitad del 6 sería 3. 13 sumado más 7 es 20, 20 multiplicado por 3 sería 60 el producto. Ahora, también podría encontrar el área de este trapecio pequeño. Este trapecio pequeño tendría por área, base menor sería en este caso este segmento, que es 3. Sumado más la base mayor, que sería el valor de 7. Esto dividido entre 2 multiplicado por la altura, que sería este 4. Recuerden que entre la base y la altura siempre deben ser líneas perpendiculares. Mitad es 1, mitad sería 2. 7 más 3 es 10, 10 por 2. El área de este trapecio sería 20. Ahora, encontremos el área del rectángulo. El área del rectángulo es largo por ancho, o decíamos base por altura. El largo es 3, el ancho es 2. Sería, en este caso, 6. Y el área de este triángulo, que sabemos que es base por altura sobre 2. La base es 10. La altura sería 2, pero dividido entre 2. 2 y 2 se van. Por lo tanto, el área de este triángulo sería 10.
Ahora, teniendo en cuenta todas las áreas ya calculadas, el área sombreada se calcularía por la diferencia. El área sombreada entonces vendría a ser el área de todo el trapecio grande, que hemos calculado que es 60. A esa área de ese trapecio grande tendría que quitar el trapecio mediano, que sería 20, el área del rectángulo, que es 6, y de la misma forma quitarle el área del triángulo, que sería 10. Diríamos entonces 60. Esos tres factores tienen el mismo signo, por lo tanto efectuando sale el mismo signo, pero siempre va a sumarse. 20 más 6 más 10 sería 36. 60 restado 36, el área sombreada sería 24.